Perdón. Estoy formateando un computador acá al lado y empezó a hablar Windows. Así que ahí lo dejamos callado. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Lo que estaba contando al principio, pretendo hacer control el próximo lunes, control de la materia a fondo, todo lo que es Python, repaso, ¿ya? Sin ver objetos, pero listas, funciones, ciclo, materia de repaso, ¿ya? Y, y como es de costumbre, control de un día para otro, ¿ya? Para en el fondo, eh, no sé, pues no quedarse con, eh, qué sé yo, problema de internet o lo que sea, tiene un día para otro. Ahora, lo que pregunta Samuel, ¿he dicho algo importante hasta ahora? Depende de quién opine, po. Yo creo que sí. No, en el fondo solamente estaba hablando que teníamos control el próximo lunes, ¿ya? Profe, dice Kevin de que va a conectarse algo atrasado porque tiene un problema. No, no tengo problema. Después ven los videos. En el fondo, yo entiendo que pueden haber problemas de conexión y de computador o problemas en la casa, entonces se conectan cuando pueden y si no ven el video. Por eso los grabo y los subo, ¿ya? ¿Estamos? ¿Qué es lo que- ¿Estás con mucho ruido? Ahí sí, ¿ya? Yo entiendo que están en su casa, entiendo que están con más gente, así que eh, no es un tema el ruido, el tema es que no nos distraiga el resto, ¿ya? Si hay preguntas, encantado de responder, ¿ya? Entonces, quedamos claro que el control es repaso, ¿ya? Fondo materia de Python normal, ciclos, if, listas, funciones, básicamente, ¿ya? Entonces, vamos a compartir acá. ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? Básicamente. ¿Quién se Lo que eran acuerda? objetos en general. Lo que eran los objetos en general, ¿no es cierto? Y es una materia que tienen que dominar porque la vamos a ver todo el semestre, ¿ya? Entonces, clase, sabíamos que era el molde o la estructura de este objeto, ¿ya? Objeto es cuando ya pasamos y creamos a partir de ese molde, a partir de esa clase, creamos un objeto eh, concreto, por decirlo de una manera. Siendo que igual es un tema abstracto, es el objeto como tal, ¿ya? ¿Qué entendíamos por método antes que lo libere? ¿Qué se entendía por método? Eran las funciones que tenía la clase. Ya, lo que dice Sebastián es correcto. Son todas las rutinas o funciones que están dentro de esa clase, ¿ya? ¿Qué entendíamos por propiedades? Las características del objeto, Son las variables en el fondo, ¿ya? Preguntan a Naguer, ¿por qué Diego usa una cámara de OBS? Diego Ignacio. ¿Es para el streaming? ¿Para qué? ¿No? No hay... No tengo que desactivar. Sí, porque esa se usa... Hay una técnica con OBS para grabarse previamente y después uno con OBS puede proyectar la grabación de uno mismo. Entonces ahí se hacen efectos ahí bastante simpáticos. Ya.
dijimos que el constructor es la función especial que se inicia sola. Y efectivamente lo que decían ahí, las propiedades son el conjunto de variables que están dentro de esa clase. ¿Ya? Son las características. ¿Ya? ¿Estamos bien con las definiciones? Y es importante que las manejen porque las vamos a usar todo el semestre. ¿Ya? Profe, Ya. Entonces, hagamos un repaso en Python para que se acuerden. Voy a guardar acá. Y clase, vamos a irnos a C6, objetos, ¿no es cierto? ¿Cómo yo partía? Y ojalá los que saben traten de esperar la respuesta, pero los que están más o menos, ¿cómo empezábamos a crear un objeto? Sé que algunos que lo tienen muy claro, pero quiero escuchar ojalá al resto. ¿Cómo empiezo a crear un objeto? Si quiero crear un objeto, ¿qué es lo que tengo que hacer antes? La clase. Ya, lo que dice Benjamín es correcto, pero ¿por qué? Benjamín, no lo dije al lote y la chuté. Lo que dice Santiago por chat, hay que crear el objeto. A ver, el objeto es el elemento concreto a partir de una clase. La clase viene siendo, como les dije la otra vez, este molde. ¿Ya? Entonces, si pretendo crear objetos, tengo que previamente tener la clase ya creada. ¿Ya? Y eso partía con class. Hagamos el ejemplo de los gatos, ¿no es cierto? Este gato no va a heredar nada, después vamos a ver qué es la herencia. ¿Y qué tengo que hacer a continuación? El def init, el constructor. El constructor. Lo vamos a anotar así con comentario. Constructor. Y venía el def init. Y esta función, este método init, ¿qué tiene que recibir? Las características del objeto. Las características del objeto. Y al menos va a haber una. El yo mismo. Self. Y como estamos hablando de gato, va a tener nombre, la raza y qué come, por decir algo. Y a continuación creábamos las propiedades dentro del constructor. Y eso se hacía self. La propiedad nombre va a tomar el valor que viene en el parámetro nombre. Self.raza igual raza, self.comida. ¿Ya? Y tuvimos una larga discusión el lunes pasado si lo hacemos con el guión abajo o no, si lo hacemos con get y con set y todo eso. ¿Se acuerdan esa conversación? Sobre todo los que habían tenido con Hidalgo, o los que sabían de otros lenguajes. Y aquí yo les dije, oye, esto lo vamos a hacer un poco más simple para concentrarnos en el problema y no tanto en el sintaxis. Entonces, ya con esto tenemos, es lo mínimo que tendríamos con este gato como clase. ¿Ya? Ahí ya tengo la clase, lo mínimo, mínimo, mínimo creado. Después podríamos agregar más cosas. Entonces yo ya puedo decir, G1 es un gato,
¿no es cierto? Que se llama Garfield. ¿Cuál es la raza Garfield? Siempre quedo pillo con estos ejemplos. Voy a poner Angora. No, creo que no es. Gato guatón. Ya, pongámosle el gato guatón. Guatón. ¿Y qué come? Lasaña, ¿no es cierto? Y puedo tener un G2, que es otro gato, que se llama Misifus. Este es Angora. Y Misifus come Whiskas. ¿No es cierto? Acá yo tengo crear la clase gato y acá abajo voy a tener crear dos objetos de la clase gato. ¿Ya? Esto no es un gato, este es la clase, el molde de los gatos. Y acá yo estoy creando gatos. G1 y G2 son gatos. ¿Ya? Samuel pregunta cómo hacer que el usuario ingrese un gato. Eso hay que hacerlo con input. ¿Ya? Creo que lo hicimos en la clase pasada, donde yo creo típicamente una función que me pida el nombre, la raza y qué sé yo, y lo agregue al objeto. Y me cree el objeto a partir de eso. Pero eso no va a tener mucho sentido hasta que veamos cómo podemos guardar los gatos de una manera más inteligente. ¿Ya? ¿Qué pasa si quiero ingresar 10 gatos o 5? ¿Ya? Yo lo puedo hacer en un ciclo del input, pero ¿en qué parte lo guardo esos gatos? Y eso es algo que quiero ver un poquito más adelante. ¿Se entiende el problema, no? Les pido perdón por la garganta que la tengo media complicada. ¿Ya? Estoy sin fiebre, sin coronavirus, pero como que estoy un pelín resfriado. ¿Ya? ¿Se ve esto o no? ¿Se entiende? ¿Ya? Aquí tengo dos gatos creados. ¿Cómo lo uso? Simplemente puedo decir print g1.nombre, g1.comida, ¿no es cierto? Y aquí sin ningún problema veo que Garfield come lasaña, ¿ya? Si se acuerdan, no me sirve de nada imprimir todo G1, ¿ya? Porque lo único que me aparece, esto no es un error, pero en el fondo me dice, ojo, esto es un objeto de tipo gato que está en tal parte de la memoria del computador. Eso es todo lo que me dice. ¿Ya? Entonces no tiene mucho sentido imprimir G1 directamente. ¿Ya? También yo puedo hacer if g1.comida es igual a g2.comida. Si eso fuera cierto, print compro al por mayor. Si los dos gatos comen lo mismo, caso contrario, print cada uno come distinto. ¿Alguien tenía gato, no es cierto? ¿Del curso? Yo nunca he tenido gato, pero sí me han contado, tengo 5. No te creo. Yo nunca he tenido gato, pero me han dicho que algunos se ponen medio exquisitos que no comen cualquier cosa. O sea, como que en verdad se acostumbran eh, y son como finitos, así como que no. Ya. Santiago dice que comen de todo. Bueno, veamos qué pasa con estos gatos, po. ¿Ya?
Esto es falso y por eso sale cada uno come distinto, porque yo pregunté, ¿comerán lo mismo estos gatos? Entonces, cada uno come distinto. ¿Ya? Aquí yo accedí a la propiedad comida de cada gato. Lo que dice sentido que comen a ritmos distintos. Y para eso le pones como comida separado, porque si no se pelean, si comen la del otro y todo. ¿Quieren la lista? A ver. Ya, ¿es para que se puedan ir tranquilos o se van a quedar? Ahí está la lista. Ya, ahí está la lista para que la llenen. Ya. ¿Estamos claros con eso, no? Ya. Profe, ¿Alguien ¿lo podría ¿Alguien repetir, que por favor? tenga... ¿Cuál parte, Benjamín? Ahí cuando puso el if y tengo mal internet y estoy con Ya. 4G. Lo que yo pretendía hacer acá es ver si la comida del gato 1 es igual a la comida del gato 2. Esa es la pregunta. Si eso fuera verdadero, voy a comprar comida al por mayor, porque todos comen lo mismo. Si eso es falso, significa que voy a imprimir cada uno come distinto. Y después empezamos a echar la talla con que los que tenían gato y qué sé yo. Pero de materia es eso. Hice una comparación entre la comida de dos gatos. ¿Ya? Y efectivamente, si Misifus comiera lasaña, aquí la tengo con, Sí, sí, ahí. ahí entendí. Gracias. Si los dos comen lasaña, voy a comprar al por mayor. ¿Ya? Este come Whiskas. Gracias. ¿Ya? ¿Más preguntas de esto? No, por mi parte, profe. ¿También? Ya. ¿Qué más podemos hacer con esto? Poco repaso del lunes pasado. Yo puedo alterar las propiedades. ¿Ya? Puedo decir, aquí ya están creados los gatos en esta línea, pero si resulta que el gato 2, que es Misifus, comida, ahora toma el valor de lasaña, si eso lo hago en este punto, significa que voy a escribir la propiedad comida con lasaña. Entonces, esta comparación ahora, ¿cómo debiera dar? Garfield se crea diciendo lasaña, Misifus se crea con Whiskas, pero después yo quiero comparar, después Misifus cambia de gusto y después yo comparo las comidas. ¿Cuál debiera salir? El primero del comprar al por mayor. Nos vamos al por mayor, ¿no es cierto? Si yo ejecuto, compro al por mayor. ¿Ya? ¿Se va entendiendo para dónde van los objetos o no? O Sí. sea, ¿qué utilidades reales puede tener los objetos con esto? Utilidad yo no le veo mucho, pero sí se ve qué se puede hacer con ellos. ¿Utilidad no mucho? Bueno, en realidad es muchísimo lo que se puede hacer. Quizás ahora tienen que empezar a verlo, pero en el fondo es la capacidad, de, en vez de tener variables sueltas, cómo tengo todas las variables de ese objeto juntas. ¿Ya? El típico ejemplo, yo lo hago con gatos para que sea un poco más lúdico, pero, pero en el fondo podemos tener la clase, no sé, la clase persona. Y aquí no me estoy yendo con las clases sociales y toda la historia, pero la persona tiene típicamente un nombre, va a tener una fecha de nacimiento, va a tener una dirección,
va a tener, qué sé yo, un grupo sanguíneo, va a tener, eh, qué sé yo, un peso, una estatura, va a tener un sexo o género, digamos. Todas son características de, de que todas las personas tienen esos conjuntos de variables. ¿Ya? Si quisiéramos tener esas variables sueltas y tener cajitas con el nombre, cajitas con la fecha de nacimiento, lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa cuando quiera tener 2 personas o 10 personas? Voy a tener el nombre de la persona 1 con la fecha de nacimiento de la persona 1 separado del nombre de la persona 10 y la fecha de nacimiento de la persona 10 y me empiezo a llenar de variables. ¿Ya? ¿Se entiende el problema, no? Yo pretendo ordenar esto y que ya teniendo bases de datos completas, esto quede un poco mejor. Imagínense los productos de un supermercado o los libros de una biblioteca. ¿Ya? El producto de un supermercado tiene un precio, tiene la descripción, tiene el código de barra que usa, tiene el proveedor, tiene mi stock. ¿Se entiende, no? Imagínense tener que sean todas variables sueltas. ¿Ya? Usted me podría decir, profe, pero no tienen por qué ser variables sueltas, pueden ser listas. Ah, bueno, sí, yo podría tener una lista con los datos de una persona y saber que aquí tengo otra lista donde en la posición 0 de esa va el nombre, la posición 1 de esa va la edad, la posición 2 de esa va, qué sé yo, el sexo. Pero tengo que acordarme de eso, tengo que saber cuál es cuál. Versus que si después a la larga tengo que agregar una nueva posición, quizás me sale más simple crear un nuevo método. Por ejemplo, ¿qué carrera estudio? Entonces, es como que el tiempo ha enseñado que los objetos, ya para sistemas más grandes, más profesionales, es una manera mucho más ordenada de trabajar, digamos. No sé a los que les gustan los juegos, los RPG, cada personaje es un objeto que tiene su vida, su experiencia, sus poderes y qué sé yo. Y es muy fácil ir creando más objetos que cada uno tiene su coordenada en el mapa, tiene su, tiene su poder y qué sé yo, su fuerza, su experiencia. Y simplemente tengo más objetos y es fácil relacionarlos, es fácil ver cómo, no sé, pues, se atacan entre ellos y qué sé yo. Es mucho, mucho más directo que teniendo variables sueltas. Ese es como el trasfondo de los objetos. ¿Ya? Cuando esto ya empieza a crecer eh, con mucho más jugadores o datos o variables. ¿Ya? No sé si se entiende. Un poco lo que decía Alan, que un poco imaginarse para qué sirve. ¿Ya? Es primera gran razón que voy a tener muchos datos que dependen de cada persona. Esa es como la primera gran cosa. Segundo, es que me sale muy fácil tener muchas personas que todas compartan las mismas características y esas características se llamen de la misma manera. Por eso que yo puedo acá comparar las comidas de los gatos. Si tengo 100 gatos, yo podría saber qué es lo que come cada uno para hacer mi lista de compras, por ejemplo. Y eso me ahorra mucho tiempo de cómo hago ese programa. ¿Se entiende, no? ¿Estamos bien o no? Sí, profe. Ya. Entonces, sigamos acá. Ya vimos cómo se crean los objetos. Garfield es un tipo gato. Aquí la clase gato era otra. Ya aquí no es la misma, pero básicamente yo tomo la clase y creo el objeto. Aquí yo puedo cambiar los valores de las propiedades y con el paréntesis llamo
a los métodos, a las rutinas, ¿ya? Como si fuera una función. ¿Ya? La clase pasada hicimos el ejemplo, ¿qué pasa si tenemos las vidas? ¿Ya? Yo decía self.vidas igual 7 y tener una función que me reste vidas. Def, creo que le pusimos porrazo, ¿cierto? Cada vez que yo llamo a porrazo, le voy a quitar una vida al gato. ¿Ya? Y puse if self.vidas es mayor que 0. Si eso es cierto, self.vidas menos igual 1. ¿Ya? Ese es mi porrazo. Cada porrazo le trato de quitar una vida siempre y cuando tenga alguna vida. ¿Ya? Y aquí yo puedo llamar print, perdón, ahí, print g1.vidas, g1.porrazo, print g1.vidas, ¿no es cierto? Y aquí este pobre gato partió con 7, tuvo un costalazo, ¿cuántas vidas le quedaron? ¿Ya? Y obviamente las vidas y el porrazo lo programé una vez y está disponible para los dos gatos. ¿Ya? Si yo veo G2, ¿cuántas son las vidas del gato 1 y del gato 2? G2.vidas. Solamente tuvo porrazo el gato 1, entonces el gato 1 tuvo porrazo y el gato 2 sigue con sus 7 vidas. ¿Ya? Porque solamente el gato 1 es el que tuvo porrazo. ¿Se entiende? Aquí llamamos al método porrazo para ir quitando vidas al gato del cual se le llama el porrazo. ¿Estamos? Y esto es más o menos lo que hicimos ya la clase pasada, más o menos en completo. Nos dimos un poco más de vueltas, pero al final llegamos a esto. Hicimos un for que le pega al gato hasta que se aburre y no pasó más allá de 0 vidas. ¿Ya? Hicimos un ejemplo así. ¿Ya? Y esto ya lo tenemos. Más objetos, qué sé yo. Tratemos de hacer Démonos 5 minutos, construyen una clase pensando en un auto. ¿Ya? Y hágase 3 autos y agregue las propiedades. ¿Ya? Traten de hacerlo y alguno después me muestra cómo les resultó. Tomemos unos 5 minutos para hacer eso. ¿Les parece? Ya, profe. Yo voy a estar acá. O sea, los escucho si hablo. Profe, ¿alguna cantidad de características, por así decirlo, Estoy escuchando, para hacer? perdón. ¿Mínimo o máximo? No sé. Alan, ¿me voy a repetir la pregunta? ¿Alguna cantidad de características para ponerle al auto? ¿Mínimo o máximo? 4 características, 4 propiedades en el fondo, Vale. que para mostrar que lo saben hacer.
¿Alguna pregunta que tengan? ¿Qué otra variable tendría el auto? Tendría marca. YouTube. ¿Y qué más puede variar en un auto? O sea, un montón de cosas. Cilindrada, tipo combustible, color, marca, cantidad de pasajeros, cantidad de puertas, con tracción a las cuatro ruedas o no, eh, qué sé yo, automático, manual, montones. ¿Cuántos airbags? eh, Tamaño maleta, ¿Y todas altura. esas variables tienen que ser tres o nosotros decimos cuántos son? ¿Cómo lo sé? ¿Se escucha? ¿Tienen que ser tres? Cambié acá. Todas esas propiedades, por lo menos 3 o 4, dije antes. En el fondo son propiedades que tienen que ser útiles en ese auto, en el fondo. Que yo después las puedo invocar y leer y escribir y todo eso. Ujú. ¿Estamos? ¿Alguien quiere mostrar o alguien no le ha resultado? Profe, estaba escribiendo el código, pero no llegué a probar si funcionaba con las variables. ¿Se lo mando de igual manera? ¿O no? No lo mandes, o sea, en el fondo quiero que alguien me diga, ya yo comparto pantalla y me muestra. O ya puedo hacer eso también. ¿Doy un minuto más para el resto o lo hacemos igual? Un minuto. Ya, Bueno, entonces me espero por mientras. ¿ya estamos? Sí, sí. ¿Están todos en la lista o no? ¿Ya quién me quiere mostrar? Era yo, pero estaba revisando y no me tomaron igual.
Se lo muestro de igual manera para que no sea Dale, más. si códigos buenos, códigos malos, todo sirve. A ver, ¿dónde se comparte esta cuestión? Nunca lo pido. Ah, que está Está presente. Pero puedes presentar igual. Ya, toda la pantalla, ¿no? Pum, 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 pum. Ya, debería estar compartiendo ahora. Ahí está partiéndose. Ya. Ya, entonces tenemos la clase auto. Tenemos alarma, súper interesante. Marca, color, modelo, patente. La alarma es una propiedad que no depende de la hora de crearse. Ahora, la clase, bueno, tiene el golpe, ¿no es cierto? Si el alarma está activada, ahí debiera ser, eso es doble igual. Self alarma igual activada, estás haciendo una comparación, eso debiera ser un doble igual. Ah, ok, ok. Por eso no me lo toman. Self alarma de arriba, tú estás creando la propiedad de alarma y guardando el texto activada. ¿Ya? Sí, porque Ahí te ya faltaría, activa. ahí te faltaría crear los autos. Sí, eso es lo que me falta, Y por eso, eso le decía, tengo la clase creada, pero no. y eso se hace fuera de la clase. Sí. Ahí tú ya pones auto 1 igual a auto con las propiedades. Oye, tiempo que no usaba Lidl, en todo caso. Sí. A ver, modelo. No sé, no se me ocurre nada. Ya un Ferrari. Son textos, tienen que ir con comillas. Verdad, verdad, verdad. No, no. Y Yo no Ferrari, yo no Ferrari me cacho nada de imagino, auto. Yo no por cacho eso, pero nada Ferrari probablemente es la marca. Ponle ahí, de ponle un F40. Ya, ya, bueno, eso 40. Sí, no, de verdad no me gustan nada mucho los autos, entonces. No cacho nada, no cacho nada. Ferrari, Un Ferrari. te falta el color. Uno rojo. Si es un texto, No, ándale. Deshacer, deshacer. ahí sí. Ya un auto rojo. La patente Patente. ya la voy a dejar con letra igual. Ya. Ese se supone que mi auto ya está creado, ¿cierto? Con Entonces, eso, al ejecutar, ya está creado el auto. aquí le pongo A1 punto, no sé, nombre. Tiene que ser un print para que Sí, te muestre en pantalla el nombre de ese auto. Perdón. O sea, ni siquiera el nombre. Tú no tienes creado la propiedad nombre de la clase auto. lo tengo como modelo. Claro. Y si ahora lo corro, Pruébalo ahí. creo que lo puse con A1 igual auto. Ponle, en vez de A1.auto, tú tienes que crear el objeto A1 antes. Entonces, ahí va un igual. Pruébalo ahí. Ahora sí, ya está funcionando. Sí. Ya, Ya, entonces, bien ahí. ¿Alguien más quiere mostrar? pero quiero probar si funciona el módulo, funciona, no me acuerdo cómo se llama, el golpe. El golpe. Es A1, A1.golpe. golpe y los paréntesis, ¿cierto? Eso. Ejecuta. Debería ser Wii. Ya, muy bien. Está ¿Ya? funcionando bien. Ya. ¿Alguna pregunta que tengan del código de Ignacio? Jesús Ignacio. No me gusta Ignacio. Jesús Ignacio. Yo, el def, No alegue, pues. ¿Sí? el def es opcional, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Por El ejemplo, porrazo. el def golpe es opcional. El def init debieras hacerlo siempre. El Este segundo delf, que es el golpe o el porrazo que hice yo, viene siendo otro método que corresponde al auto. Ahí son las acciones que hace ese auto. Ah, ya. ¿Ya? Y está es como, encasillado. si No es tú que eres sean un perro. opcionales, depende del problema. Es Depende como del si problema tú que eres estás un perro, tratando le de debería resolver. poner un guau. Ya. ¿Ya? Ya, entonces ¿Alguien más quiere mostrar?
¿Alguien más quiere mostrar? ¿O estamos bien? Yo creo que estamos bien. O sea, yo hice uno, pero es básico. Solamente los autos. No lo hice con otra cosa aparte. Ya, Profe. dime. Yo para ver si lo que lo estoy haciendo bien es que no me está saliendo, no me Dale, manda error. presenta. Y de mi pantalla. Ay. A ver, tú tienes una clase auto, cel, marca, color, número de puertas, modelo, el constructor está bien hecho, definite, creas el A1 que es un auto, Tesla gris 4, Cybertruck, ¿no es cierto? Sí. Ese A1.auto no sé lo que hace, eso está mal. Pero sí podrías decir, imprímame del auto 1, del objeto auto 1, imprímame las puertas, A1.puertas. O número puertas que tienes ahí. Número guión, o sea, Sí. número puertas. Con eso vas a mostrar cuántas puertas tiene el objeto A1, que es un auto. Dale ahí F5. 4 puertas. Ya. Ya entiendo. ¿Ya? Y si quiero que me muestre todas las características del auto, ¿tiene que Y ser uno a uno? O... tiene que ser 1 a 1. Ah, No ya. hemos visto una manera de que nos muestre todo, porque si pones print A1, te va a tirar el puntero de memoria de donde está guardado que no te sirve. Ah, Pues, No es ya. un error, pero no te sirve. pues Ya. significa que no lo hemos visto, significa que sí hay, ¿cierto? Significa que sí hay, o sea, hay que construir la manera para hacerlo. Y esa es la materia que vamos a ver un Pero poquito después se podría incluso hacer un método que te muestre todas las opciones, po, así como un def, no sé, características del auto. exactamente. Y Y después uno lo hay llama dentro uno, del programa y eso le ponís puros print adentro, pues, así como modelo, nombre, todo. sí, Pregunta, pero el también def, hay una manera de, lo que pasa es que es la materia de emuladores, ¿ya? Ahí uno puede crear esas funcionalidades especiales, porque de repente tú, no es solamente hacer print, sino que de repente quieres poder sumar objetos. Pero ¿qué significa sumar un objeto? ¿Cachai? En el fondo, si sumas dos gatos, ¿qué llega? ¿Qué se suma? ¿Cuánto Marketing. comen? El peso. Mm, Nosotros tenemos que definir el comportamiento suma, tenemos que definir el comportamiento print. Y eso se hace con los emuladores. ¿Ya? interesante. ¿Preguntas que hayan hasta ahora? el def, el segundo def, el golpe, por ejemplo, va anidado con el de arriba, ¿cierto? Todos los No. defs van anidados con el, pueden Están en cualquier dentro de parte. la clase, están dentro de la clase, pero son independientes. Este def está a la misma altura que el constructor. Claro. ¿Ya? Esto no está a ese nivel, está ahí. ¿Ya? Sí. No es un método anidado de otro, están al mismo nivel. ¿Ya? Profe, una consulta. ¿Qué pasó con lo Dime. que hizo en la clase pasada eso de head? Por ejemplo, en la clase pasada era head-gato y después def set-gato nuevamente. Sé que el ¿En head dónde, perdón? en la clase pasada, el tema de los gatos, de las vidas. No estoy seguro si es de las vidas. Pero colocaba debajo del def init, colocaba def get. Get, Ya. eh, Eso fue parte de la discusión que tuvimos de cómo Python te exige a ti como programador trabajar con objetos versus como otros lenguajes exigen trabajar con objetos. ¿Ya? ya me En acordé el de eso. fondo, los que ya tuvieron programación avanzada típicamente van a tener acá arriba un... Ándale. Def, get, vidas, return self.vidas.
¿Ya? Necesitan eso para cada uno. Def, set, vidas, self, un cierto valor, ¿no es cierto? Y self.vidas toma el valor de ese valor. Estas dos rutinas que están acá, estos dos métodos, son para leer las vidas y guardar las vidas. Pero esto, siéndose así súper estricto, debieran crearlo para todos. ¿Ya? Y tener para el nombre, ¿no es cierto? Además, tenerlo, ándale, Windows B, ahí. Además, para la raza, ¿no es cierto? Díganme si realmente me equivoco. Ahí. Profe, ¿cómo era ¿Qué cosa? la diferencia entre el def get y el def set? Def, estoy definiendo una función nueva, una propiedad nueva. Perdón, un método nuevo. Los get son para que el programa que está afuera recupere el nombre en este caso. El set es para escribir, que el programa de afuera pueda escribir un dato. ¿Ya? Y aquí estoy haciendo la manera correcta. Armo el get y el set del nombre, el get y el set de la raza, y me faltaba el get y el set de la comida. Ahí, ahí, ahí y ahí. Entonces tengo un get y set para nombre, un get y set para raza, un get y set para comida y un get y set para vidas. ¿Ya? Eh, y después otro método de porrazo. Esto que está acá es la manera correcta de programar. Es un poco lo que hablábamos el lunes pasado. Pero Python no me obliga. Otros lenguajes sí me obligan a esto. Y es una buena práctica porque me aseguro que los datos no se me cambien o lo que sea. ¿Ya? Yo personalmente no lo pido. ¿Ya? Si alguien lo quiere hacer, adelante, bienvenido. Pero encuentro que es demasiado código para cosas que Python permite directamente. Entonces yo prefiero quedarme en la materia. eh, Prefiero quedarme en la materia antes de enredarme con hacer cada función. Esto es lo canónico, esto es lo que corresponde, pero encuentro que alarga mucho el código. Ahora tenemos 4 propiedades, podríamos tener 10. Entonces tengo que hacer, ¿cuánto? 20 funciones para abajo. ¿Se entiende, no? Eso es cuando estaban bloqueados, ¿cierto? Cuando tenían las dos comillas abajo, ¿o no? El tema Se del supone que sí, cambio y las muestras. Ok. pero igual uno se los puede bypasear, entonces no... Es como, los que sigan informática, acuérdense que eventualmente esto lo van a tener que hacer. Para el resto, que es la mayoría, vámonos a lo que realmente importa. ¿Se entiende, no? Entonces, toda esta cuestión, chao. Eso es el famoso get y set. Yo no lo pido. Gracias, profe. Me faltaba como definir para qué servía el set. Ya. O sea, yo no lo uso, que es distinto al self. El self sí es importante. ¿Ya? Y ahora, acá en el código lo voy a hacer para gatos porque ya tengo la clase creada. Pero hicimos una cosa que nadie se fijó. Defino una lista de 3 autos. Nadie se dio cuenta de eso. ¿Cómo lo hago? ¿Qué estoy pidiendo ahí? Una lista de autos. ¿Ya? Y aquí lo que quiero hacer es que yo tengo 2 gatos sueltos. ¿Cómo meto estos gatos a una lista? ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo? Y lo voy a hacer acá en la pizarra. Yo hoy día tengo un gato
y otro gato. Y podría tener un tercer gato, que están en cualquier parte. Me interesa que estos 3 gatos puedan estar ordenadamente en una lista, porque eso me va a permitir 0, 1, 2, me va a permitir hacer un for para avanzar en cada gato. ¿Ya? Me va a permitir buscar, me va a permitir borrar gatos. Y ya no voy a tener variables sueltas, sino que voy a tener una lista de gatos. ¿Cómo hago eso? ¿Ya? A la mala, poniendo Explíquese. lista 1, corchetes, y ahí gato 1, gato 2 y gato 3, ¿no? ¿Ya? Más o menos, lo que dice Alan está bien. Entonces yo voy a llegar acá y voy a decir, lista de gatos es igual a una lista que sea de gato 1 y de gato 2. Eso yo lo puedo hacer y está bien hecho. ¿Ya? De hecho, le puedo poner print lista de gatos, ¿no es cierto? ¿Cómo va a salir eso? Si hago un print a esta lista de gatos, ¿cómo va a salir? ¿Quién se le ocurre? ¿Qué cosa preguntó, profe? Tengo mi lista de gatos, la línea 37. Lista de gatos es una lista, puedo soltar corchetes, de gato 1 y gato 2. Si imprimo la lista de gatos, ¿qué me debiera aparecer en pantalla? Debería darle la dirección de archivo. ¿Ya? Está bien, la dirección de memoria de los gatos, que la verdad no me sirve mucho. ¿Ya? Pero efectivamente, no sé si ven el corchete, hay un objeto, coma, un segundo objeto en esa lista. O sea que se Si yo, cumple la función a media. me armé una lista de gatos. Y si veo las variables, tengo lista de gatos con 2 gatos. ¿Ya? En el 0 hay un gato y en el 1 hay otro gato. Si abro ese gato, me doy cuenta que es Garfield. ¿Ya? O sea, con esa rutina súper simple pude crear una lista con 2 gatos. ¿Ya? Voy a sacar el print que no me sirve para nada. ¿Ya? Tengo una, ¿Cómo agregaría un tercer gato? profe, tengo una duda. Dime. A la hora de acceder, no sé, al nombre del gato 1 dentro de la lista, tendría que ponerle lg.g1. El nombre, ¿o no? Print, lista de gatos. ¿En qué posición? En el 0. Punto nombre. Ah, ok, entonces lo hace con Es indicador de una posición lista. nomás. Lógico, Ya. ves una lista y dentro de esa lista hay objetos y los objetos accedo con el punto. Garfield. Ah, buenísimo. Ya. Me ¿Ya? sirve. Lo que hice no fue nada de obvio. La pregunta de Jesús no fue nada de obvia. Pero así yo accedo a los elementos de la lista que tienen gatos. ¿Ya? Mi lista, en qué posición, ahí yo obtengo el gato puntual y después el nombre. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Ya. ¿Cómo agrego un tercer gato a esa lista? ¿El Apple? Si es una lista, voy a tener un append. Perfecto. lg.append. ¿Y qué voy a agregar en esa lista? Gato 3. ¿Así, G3? ¿Eso? ¿Existe G3? No, porque aún no la creaba, tendría que crear el gato primero. Ya. Está bien ahí. Yo podría decir G3 es igual a gato, ¿no es cierto? Y creo el gato ahí. Eso lo puedo hacer para después, eventualmente, colocar G3. Pero estamos en Python y Python tiene muchas pillerías. ¿Qué me impide que yo haga un append
directamente de un gato? ¿Tengo algún problema para hacer eso? Y tenemos a Tom, ¿no es cierto? ¿Cuál es la raza de Tom? Moya, negro. ¿Y qué come Tom? Tom se come a Jerry. ¿Ya? En ese momento acabo de crear y adjuntar un gato a la lista de gatos. No hay ningún problema con que haga eso. De hecho, tontamente, puedo decir print lista de gatos y yo ya veo que hay 3 objetos en esa lista de gatos. ¿Ya? O sea, pude agregar un gato al vuelo a la lista. No, ni siquiera necesita que tenga nombre G1, G2, chao, no me interesa. Obviamente hace más sentido que yo en la posición 2 de ese gato le recupere la comida de ese gato. ¿Ya? Y ahí vemos que efectivamente el gato 2, su comida es Jerry. ¿Se entiende, no? Estructuralmente lo que tenemos, perdón, aquí lo borré. Lo que tenemos estructuralmente es una lista que se llama lista de gatos. ¿Qué hice? Ahí. Lista de gatos. ¿Y qué contiene eso? 3 objetos. A Garfield, a Missy Fus y a Tom. El nombre, por supuesto. Obviamente hay más datos dentro. ¿Ya? Eso es lo que contiene. Es una lista común y corriente con posiciones 0, 1, 2 y que accedo a los datos de cada objeto. ¿Ya? Eso me permite crear rápidamente listas que tengan esa montonera de objetos. ¿Me siguen o no? ¿Podría Sí, repetir, porfa? Alan, la pregunta no la entendí, perdón. ¿Podrías repetirlo un poquito, porfa? Estaba con la cabeza en otra cosa, en otra parte. Ya, esto conceptualmente tienen que verlo porque es la base de muchas otras cosas. Yo hasta acá tenía, bueno, tengo mi clase, tengo creado 2 gatos, G1 y G2. Aquí hicimos algunas operaciones con los gatos y acá acabo de inventar una lista que contiene a los 2 gatos, al G1 y G2. Pero la lista como tal perfectamente puede adjuntar un gato. ¿Ya? De hecho, esto lo pude haber hecho más largo. Y no tengo, yo pude haber hecho la lista vacía, lista gato punto adjúnteme a gato 1. Lista gato punto adjúnteme a gato 2. No tengo problema en hacer eso. Partió la lista vacía, poco la solución que me daba Alan era crear la lista ya con objetos, pero la pude crear vacía y le pude agregar los objetos a continuación. ¿Ya? Y lo que ocurrió en la línea 43 es que yo adjunté a la lista de gatos un objeto gato creado ahí mismo, que ni siquiera tiene nombre, ni siquiera es G1, G2, G3, me da lo mismo. ¿Se entiende, no? Este formato ya empieza a hacer más sentido a la hora de pedirle datos al usuario para crear un gato, o leer gatos de un archivo para ir creando los objetos. Esto es mucho más útil que ir creándolos como objetos sueltos. ¿Ya? Obviamente el porrazo lo puedo aplicar igual, ya sea en la lista o ya sea por fuera de la lista. Profe, una pregunta estructural. Dime. ¿Cómo sabemos la diferencia entre el paréntesis y el corchete? O sea, ¿cómo sabemos cuándo hay que usarlos? Esa pregunta es de programación 1, pero la respuesta corta es: los paréntesis hablan de tuplas en Python
pero en realidad donde creo que más se usa son para los parámetros de las funciones. Si tú ves que tiene un paréntesis, estás hablando de una función. Los métodos también son funciones. Por eso que cuando tú los llamas, los vas a llamar gato paréntesis porque estás pasándole los parámetros a la función. Los paréntesis, para que no se te olvide, son igual que las funciones en cálculo. En matemática uno hace método Ah, X ya, y ya, lo ya, hace con ya. paréntesis. Aquí se siguió la misma lógica. El paréntesis son para los parámetros de la función. Y como pone ahí Alan, Ujú. los corchetes en Python estoy diciendo que es una lista. ¿Ya? Y el otro que no hemos visto es que la llave son para los diccionarios. Eso también es materia de programación 1. ¿Ya? Yo puedo crear un diccionario de gatos, si quisiera. Ya aquí lo estoy haciendo con listas para hacerlo más rápido. Pero me da lo mismo. Python permite anidar cualquier cosa dentro de cualquier cosa. ¿Ya? Mm. Alan pregunta Gracias. cómo Me quedó diccionario. más- ¿Cuál es la pregunta, Alan? O sea, como diccionario, por ejemplo, sería como lo mismo que colocar cada dato para que después te dé la definición de. No es precisamente eso. Acordémonos que una lista es este como cajoncito, ¿no es cierto? Donde tengo valores, o puedo tener una lista adentro, o puedo tener un objeto adentro, pero tengo distintos elementos guardados en esa lista y yo accedo por posición. Esto es una lista. Y yo puedo crear abajo, qué sé yo, pero la clave es que yo accedo a esa lista por posición. Por otro lado, un diccionario, eh, yo al menos lo dibujo como una bolsa, porque efectivamente también hay valores, hay distintos elementos, pero yo accedo con una llave. Por ejemplo, la letra A. La letra A, si pregunto en ese diccionario, accedo a ese valor. O el número 2, ¿ya? Yo defino, el 4, qué sé yo, yo defino con qué elemento voy a buscar qué valor. Por eso se hace el concepto de diccionario. A partir de una palabra yo obtengo algo. Pero está todo incluido dentro de ese diccionario. Acá las listas yo tengo que acceder por posición. ¿Ya? Y los diccionarios es una estructura de datos que se ve al menos en programación 1. ¿Ya? No recuerdo que me lo hayan pasado, pero gracias. Yo la verdad en programación avanzada no lo veo porque ahora tiene muchísimos usos. Como estructura de datos es bastante buena, pero, pero en el fondo no me enredaría con eso. ¿Ya? Ya, pero esa es la manera como fácil de saber. Si son corchetes, en alguna parte hay una lista metida. ¿Ya? No he visto que se use el corchete de otra manera en Python. Las llaves para los diccionarios y los paréntesis, tuplas o funciones. ¿Ya? No se enreden con eso. Creo la lista vacía y a esa lista vacía yo puedo agregar objetos, ya sea que ya estén creados o que los cree al vuelo, ahí mismo. ¿Ya? Ahora, lo último que quiero ver, ¿cómo puedo recorrer esa lista y me muestre todos los gatos que hay? ¿Cómo puedo recorrer esa lista? Con un for, ¿no es cierto? Como dice Adir. ¿Ya? Voy a decir, para cada gato in lista de gatos, para cada gato de esa lista de gatos, print el gato.nombre. Así de simple. Yo ejecuto y me aparece acá Garfield, Misifus y Tom. ¿Ya? El Jerry venía por la comida, lo que está acá, el print del Jerry, y lo de arriba, chao. Lo interesante es esto.
para cada gato de la lista, tome ese gato y muéstrame el nombre. ¿Ya? Para que vean que es cierto, g punto comida, ándale, y g punto vidas. Yo ejecuto, aquí es con coma, perdón, y tengo Garfield come lasaña y tiene 6 vidas, Misifus come lasaña y tiene 7, y Tom come Jerry y tiene 7 vidas. ¿Ya? Este ciclo recorrió todos los gatos. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Y Profe, espero que hayan preguntas porque esto no es nada de obvio. Dime, Bastián. en el print donde llamó la comida de Tom, ¿por qué lo puso como 2? En la línea 44, ¿Sí? porque acababa en este momento de crear la lista, acababa de agregar el gato y les quise mostrar que en la lista, en la posición 2, estaba Tom, perdón, estaba Tom, y por eso hay que mostrar la comida de Tom. Pero esto es una lista. Si yo veo lista gato, la posición 2 de esta lista gato era Tom, Ah, ya. ¿ya? No es lo que normalmente yo voy a usar, pero puedo acceder a la posición 2 y de ahí al nombre, ¿ya? Ya. Pareciera que el ciclo funciona, pero la razón del por qué funciona no es nada de obvia. Y eso es lo que quiero que alguien me explique qué fue lo que hice ahí. Porque esto funciona, pero el por qué funciona no lo he explicado. ¿Ya? Y esa línea for gain lista gato no es nada evidente. ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué esto funciona? ¿Qué hace la línea 46? For gain lista gato. Que yo la leí en español. Para cada gato de la lista de gatos, haga lo siguiente. Por, mm, No es por- muy obvio y esta es materia que ya Ahí les va a estamos. empezar a servir para estructuras de datos. Benjamín, No voy a decir que ahí estamos pillos, profe. ¿No será ya. que es como tipo seleccionar un gato? Pero, o sea, sí, pues Lo que como ocurre, seleccionar un gato, que seleccione un gato en la lista gato. lo que ocurre es lo siguiente, para que no nos perdamos. Yo tengo acá tenía, ¿no es cierto? Esto se llama lista de gatos. Lo que dice Jesús va un poco para allá. G es un índice de posición. No, pero no precisamente un índice de posición, pero va para allá. Esto se llama lista de gatos y esto es una lista que tiene posición 0, 1 y 2. Si te fijas, Jesús, acá no estoy llamando al corchete algo, llamé directamente a G. No sé si se ve. ¿Ya? Acá yo estoy trabajando directamente con G, no estoy trabajando con lista de gato corchete algo. G es aún más misterioso. Y el comportamiento de G es bastante raro en ese sentido. G no va a almacenar 0, 1, 2, almacena otra cosa. Eso es lo que estoy explicando acá. Y yo sé que acá tengo a su vez los 3 objetos. ¿Ya? Y por otro lado tenemos G. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿y qué es G? Esa es la pregunta. Porque el for, acá abajo, for G y lista gato, no sé si ven el cursor cuando estoy en el Python, pero for G y lista gato hace ese print. ¿Ya? Lo que está haciendo G es lo siguiente.
G se comporta como un puntero o una referencia, ¿ya? Que apunta al... Puta, justo me moví. Apunta directamente al objeto, no a la posición, apunta al objeto, ¿ya? Por eso que puede leer directamente G.nombre. Y cuando termina, el for lo manda al siguiente objeto, pero G es lo mismo que el objeto. No hay ninguna diferencia práctica entre lista de gatos sub 1 que G. Eso lo hace el for. Y después el for lo va a mandar al tercer objeto. No lo manda a la posición. ¿Ya? Miren acá lo siguiente, para que me entiendan. Antes de hacer el for, yo puedo decir la variable t, por decir algo, es igual a la lista de gatos sub 1. ¿Ya? Y aquí yo puedo decir print lista de gatos sub 1 y además lista de gatos sub 1 punto comida y al lado de eso t.comida. ¿Qué me debiera aparecer en pantalla? La comida de t, que no sé quién es, y la comida del lista de gatos 1. Debería salir la comida y al lado de la comida, ¿no? Me va a salir ¿Y, de Misifus. ¿Y qué comida va a salir? Es la del segundo gato porque el primer índice. O sea, Sí, contando el cero, pues el segundo gato. Me El debiera decir Whiskas. Whiskas, ¿no es cierto? Esto va a decir Whiskas, pero esto, ¿qué va a decir? Yo creo que debería decir lo mismo si tiene señalado en el lado de más arriba, que vale lo mismo, ¿Ya? o son lo mismo. Acaba de decir a el gato 1, lasaña, lasaña. ¿Qué nos pasó ahí? Gato 1, append, gato 1, gato 2, ¿O no? lista de gato 1. Yo habría esperado gato 1, Garfield. Creo que tiene que bajar. No, de la parte derecha. No, esto está al fondo. Yo habría ¿Dónde lo esperado copiaste? Whiskas. A ver, lista de gato. El gato 1. Ah, es que ya entendí el problema. Hace mucho rato que le cambié la comida al gato 2 por lasaña. Ahí está el problema. Ah, ¿verdad? Pues cuando quería Sí, evaluar si comía lo mismo. sí. Ahí comenté eso. Ahora me dice, Debe cada ser uno come Whiskas. distinto, pero ahora me dice Whiskas, Whiskas. ¿Ya? ¿Se entiende? Y en alguna parte de la historia eso lo volvimos En a cambiar. efecto. ¿Ya? Ahí está el Whiskas, Whiskas. T es lo mismo que lista de gato 1. Lo que ocurre acá, perdón, lo que ocurre acá es que yo inventé una variable t que está apuntando al objeto de la lista en la posición 1. Eso es t. Y ya sea que imprima lista gato 1 o imprima t, los dos llegan a lo mismo. ¿Ya? Por eso que puedo hacer for g y lista gato, porque O g sea va a ir que tomando la T funciona como un puntero, igual que la G. exactamente. Es el concepto de puntero. ¿Ya? No almacena el dato propiamente tal, sino que apunta donde está almacenado el gato. De hecho, si yo altero t y digo t.comida igual, ¿qué va a comer ahora? Puré. ¿Ya? Yo ejecuto ahora, veo puré, puré, y Misifus come puré, po. Siendo que alteré t, porque t está apuntando al mismo lugar. ¿Ya? No hice una copia, esto no es una copia, sino que es un puntero. ¿Se entiende, no? Misifus ahora come puré. ¿Ya? Tengo en el fondo un dato
este dato que está acá, puedo llegar por dos caminos distintos. Y esa es la base de todo lo que vamos a ver en estructuras de datos. Yo tengo un cierto objeto, y ese objeto lo puedo crear y leer con distintas variables. Y si después eso lo meto en una lista 2, también puedo acceder por posición, ¿ya? Eso es una de las propiedades que me ofrece Python. Que un dato lo puedo llegar a leer por distintas partes, ¿ya? Ya, dejemos hasta acá. ¿Preguntas que tengan? Por mi parte, ninguna, profe. Todo bien, profe. ¿También? Buen aporte de Jesús y Alan, pero me gustaría escuchar al resto. Yo sé que hay muchos que están Me demasiado declaro callados. repitente de programación avanzada. Ya, pues ahora vamos a pasar, pues. El punto está en que me interesa el resto, sobre todo los que están por primera vez, que no queden pillos. No, sí, igual lo di de baja porque sí, pues sí le dije en la primera clase que tuve un problema con el profe, con Don M, Ya, Don MH. ya. Espero que no tengan problemas conmigo. No, usted es ¿Ya? piola, usted es buena onda. Ahora lo quiero. Ya. ¿Ya? Diego pregunta por la prueba próximo lunes. Y prueba de repaso. ¿Ya? Ya pues, si no hay más preguntas, dejémoslo hasta acá. ¿Les parece? Profe, le preguntaron por los laboratorios evaluados. ¿Cuándo parten? Y pucha, sería bueno la próxima semana también, ¿o no? Para no dilatar tanto. ¿Les parece? Y después no estemos corriendo a fin de semestre haciendo laboratorios todas las semanas. ¿Les parece?